Bueno, ahora vamos a explicar el segundo paso de todo el proceso, que es la indexación. La indexación, como su nombre lo dice, pues es indexar. Básicamente, y explicando rápidamente, ¿qué es un índice? Un índice es una estructura que nos permite buscar rápidamente un objeto dentro de una colección. Imaginemos si tenemos 1000 millones de números en una colección, no sé, un archivo o un vector. Si nosotros no tuviéramos índices y quisiéramos hacer una búsqueda de este elemento dentro de la colección, pues nos demoraríamos un tiempo logarítmico n. ¿Qué significa esto? Que tendríamos que buscar en todos los elementos de la colección para ver si encontramos el elemento a buscar. Por eso es n, porque como máximo vamos a demorar n, que es el tamaño de la colección, o de n. En este caso, un índice nos permite hacer una búsqueda realmente rápida, ¿no? Por ejemplo, si hablando de números, no sé, yo tuviera un árbol binario como índice de esa colección y quisiera buscar ese elemento dentro de mi colección de 1000 millones de números. ¿Cuánto demoraría, no? No es ODN, o sea, no voy a preguntar por 1000 millones de números, o sea, no voy a hacer comparaciones de tamaño 1000 millones, ¿no? No voy a hacer eso. En este caso, un árbol binario es una estructura jerárquica que me permite hacer búsquedas rápidas. ¿Cuánto demoraría? Pues la altura del árbol, si es binario, sería al menos, no sé, tal vez 30 por ahí, que es el logaritmo de 1000 millones en base 2, ¿no? No sé cuánto es exactamente, pero va por ahí. Entonces, como máximo voy a hacer 30 comparaciones. Entonces, si comparamos 30 a 1000 millones, pues es una cosa no fenomenal, porque reducimos el tiempo de comparación. Ahora, en el caso de números es así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nuestro, nuestra tarea de comparación entre elementos no es tan simple como decir mayor, menor, igual? Es algo más complejo como comparar imágenes o comparar documentos de texto basado en métricas. En este caso, la comparación se vuelve una operación pesada, una operación cara. Y ya no podemos darnos el lujo de comparar con un tiempo logarítmico de O de n. O sea, no podríamos utilizar un vector para almacenar nuestros objetos e ir preguntando uno por uno, ¿no? Imagínense, si es un proceso muy caro y tengo 1000 millones de elementos, pues nunca va a terminar. En este caso, los índices aparecen aquí también para ayudarnos, dando el mismo número de comparaciones. Y si en vez de tener un árbol binario tenemos un BP tree, un Vantage Point Tree, en este caso el orden de comparaciones es lo mismo, ¿no? Es una estructura jerárquica con dos hijos, entonces logramos un tiempo logarítmico del logaritmo en base 2 de n. Entonces, si tuviéramos 1000 millones de documentos en un BPT y quisiéramos hacer una consulta, pues como máximo haríamos 30 comparaciones, 30 cálculos de distancia. Y eso no es muy caro, hablando del tamaño de la colección, ¿no? En este caso tenemos una carpeta en nuestra solución. Esta carpeta se llama index y esta carpeta contiene todos los índices que tenemos. En este caso quiero que nos fijemos primero en index.h. El index.h pues algo muy simple. Es una clase base que recibe dos tipos de datos, dos tipos de plantilla. F y T. F representa a las características que se extraen de T. T es el tipo de objeto a indexar, ¿no? Ahí en comentario está eso. Tenemos dos atributos dentro de esta clase, preprocessor y feature extractor.
que representan justamente a lo que ya vimos en el proceso anterior, ¿no? Dos datos, dos campos que preprocesan y extraen características. ¿Por qué lo tenemos en el índice? Puesto que el proceso de indexación eh, tiene como paso previo al proceso de procesamiento, ¿no? De preprocesamiento y extracción de características. Entonces, antes de indexar, hacemos lo que explicamos anteriormente. Y eso lo hacemos acá. Si nos fijamos, aquí aplicamos, tenemos una función que es un template method. Es un método template que simplemente recibe un tipo de objeto y va a ser lo mismo, sean imágenes, sean documentos de texto, sean documentos de música, videos, siempre va a ser lo mismo. Aplica preprocesamiento al objeto, le extrae las características y, e indexa el objeto, ¿no? Entonces, estos índices van a ser siempre lo mismo, preprocesan, extraer características e indexar el objeto, ¿no? Eh, ¿Qué cambia? Aquí va a haber clases hijas que lo único que van a hacer es cambiar la forma de indexar y también cambiar el tipo de consulta. Que tenemos otra función que se llama query, que lo que nos va a permitir es hacer una consulta al índice y que nos va a devolver un conjunto de objetos extraídos de esa consulta, ¿no? Acá tenemos otro template Q que representa al tipo de dato de la consulta. En este caso vamos a movernos a lo que nos interesa, al index BPT. Quiero que se fijen que este índice va a funcionar para todo. No importa si queremos indexar aquí documentos de texto, no importa si queremos indexar imágenes, no importa si queremos indexar video o música, esta estructura está hecha para indexar lo que sea. No necesitamos eh, heredar clases hijas que realicen esto. Ya la estructura es tan genérica que nos va a permitir utilizarla simplemente indicándole el valor de plantillas necesarias para hacer su cometido. En este caso vamos a tener aquí un struct bpt node que va a representar un nodo en el árbol bpt, que ya se explicó anteriormente cómo se forma el árbol. Ok, este es un nodo y acá tenemos ya la clase abajo, que es el índice bpt que va a heredar de index. Como les comenté, tres campos de plantilla, ft y d, ¿no? Ya vimos ftf representa las características, t representa el tipo de objeto a indexar y d es el tipo de distancia que se va a aplicar al índice. El índice debe manejar un solo tipo de distancia, con la cual vamos a poder realizar las comparaciones entre objetos de la colección inicial. Tenemos tres miembros, tres atributos dentro de la clase, que son objects, que es el tipo vector, pair, ft. ¿Qué significa esto? Es un vector, el cual básicamente va a representar a nuestra colección, ¿no? A la colección inicial. ¿Por qué? Porque nuestra colección inicial pues, debe contener a todos los objetos, ¿no? Yo no digo que esto sea el índice, simplemente es la colección inicial, son los objetos. De Distance Calculator, pues su nombre lo dice, Distance Calculator, pues es el calculador de distancias, es un objeto de tipo D, pero ¿qué D? Podemos pasarle lo que nosotros queramos. En este caso, root bpt node va a simbolizar a la raíz del árbol. Es un objeto de tipo nodo bpt, el cual le tenemos que pasar también los mismos argumentos de plantilla y representa simplemente a una raíz de un árbol. En el constructor que hacemos, le inyectamos el preprocesador, el extractor de características y el calculador de distancia. Fíjense que acá le pasamos a la clase base index, la cual tiene un preprocesador y un extractor de características y lo inicializamos. El objeto raíz pues va a ser nulo, nuestro árbol va a ser al comienzo vacío. Destructor que libera memoria. Como les dije, el miembro add no se va a sobreescribir. Add es un template method
que está en la clase index, y lo que va a hacer siempre es lo mismo, ¿no? Preprocesar, extraer características e indexar, ¿no? Y lo que tenemos que sobreescribir es este método, ¿no? Estamos sobreescribiendo de la clase padre, que es indexObject. ¿Qué le pasamos? Pues le pasamos lo que dice el, el, el miembro padre del padre, fíjense acá. Ven que me dice indexObject recibe un tipo de objeto, en este caso texto, documento, imagen, video, música, y sus características extraídas acá, ¿no? Fíjense que aquí se llama en el template method. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es simple, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues lo registramos en la colección de objetos, ¿no? En la colección de objetos inicial. De ahí vemos si tenemos data en el árbol. Si tenemos data en el árbol, borramos el árbol. ¿Qué significa esto? Es que, como se explicó, el BPT es una estructura que no es realmente dinámica. O sea, dinámicamente yo no puedo ir agregándole un objeto más, un objeto más, un objeto más, porque su construcción requiere de una colección fija al comienzo. En este caso, la técnica que el profesor explicó en clase era esta, ¿no? Si el árbol ya tiene, no sé, n elementos y yo quiero agregarle uno, pues lo que tengo que hacer es a la colección le agrego uno, destruyo el árbol y lo vuelvo a recrear, ¿no? Es por eso que acá ponemos esto, ¿no? Si la raíz es diferente de nula es porque el árbol ya tiene algo. Y si tiene algo, pues lo borro, ¿no? Borro la raíz y recursivamente se borran los hijos. Y la raíz se vuelve a vacío. Esta función buildBpt lo que nos permite es la construcción del árbol, ¿no? Una vez que hayamos ya indexado los objetos, el buildBpt nos permite recrear el árbol. Lo mismo acá, ¿no? Si ya había algo en el árbol, lo borramos, pero no, lo borramos. Ahora, si la colección de objetos tiene objetos, pues lo que hacemos es creamos la raíz, le pasamos la colección de objetos total, el calculador de distancias que se va a necesitar aquí y recursivamente se va a crear el árbol. La función query simplemente nos va a permitir eh, aquí consultar un objeto, el objeto más parecido, y aquí este query sobrecargado nos va a permitir consultar el objeto, el tipo de objeto, pero indicándole cuántos objetos yo quiero que me traiga, cuántos parecidos, ¿no? 10, 20, 15. Lo mismo acá, ¿no? Si el árbol tiene datos, pues lo construyo, ¿no? Y le construir, recuerden que borraba si había datos y lo recreaba. Ahora, aquí, si el tamaño de la consulta es mayor a la colección, pues retornamos todo el árbol como resultado. En caso contrario, pues lo que hacemos es esto, ¿no? Preprocesamos el objeto de entrada. Luego de eso extraemos las características y ya con eso podemos aplicar el query, que es una función del árbol BPT, el cual recibe las características, el calculador de distancias y el número de objetos, ¿no? Entonces vamos a ver el árbol, que lo hemos dejado para el final. El árbol es muy simple realmente, ¿no? En este caso tenemos aquí nuestra clase Node que recibe estos tres tipos de campo en plantilla, características, tipo de objeto y el calculador de distancias. Cada nodo en el árbol va a tener un par, que es un par entre características y tipo de características, ¿no? Par es un objeto de C++ que simplemente nos dice clave valor, ¿no? Características como clave, tipo de objeto como valor. Y va a tener dos punteros a los hijos, hijo izquierdo, hijo derecho. Va a tener también la cantidad de hijos que tiene el hijo izquierdo, la cantidad de hijos que tiene el hijo derecho, y aquí un double middle distance que nos va a es la distancia media calculada
de toda la colección que le mandamos al nodo. O sea, como se explicó, cuando se construye este árbol, nosotros recibimos una colección inicial de, de objetos, ¿no? Esos objetos son características y el objeto mismo. Lo que se hace, como se explicó antes, se obtiene un objeto aleatorio de esa colección de objetos. De ahí se calcula todas las distancias a este objeto medio y luego con esta función sort se ordena ese objeto basado en esas distancias, ¿no? Luego de eso se calcula aquí, se obtiene la distancia media de ese vector ordenado, ¿cierto? Entonces, luego aquí se inserta, se separa la colección inicial en dos colecciones. La, la primera colección va a crear el hijo izquierdo y la segunda colección va a crear el hijo derecho. Recuerden que la colección inicial creó al nodo actual, no a la raíz, ¿no? Inicializamos los valores de left children size y también inicializamos el número de nodos del hijo derecho, right children size. Luego con esta, con esta línea lo que hacemos es esto, ¿no? Vemos si el número de hijos izquierdo es igual a cero, pues no va a haber hijo izquierdo, va a apuntar a null. En caso contrario, si tenga hijos, datos de la colección, pues se va a crear un nodo y se le va a recrear con ese subvector. El mismo caso para el lado derecho, ¿no? El destructor pues borra recursivamente el árbol y la función query. Acá quiero quiero explicar detalladamente este query. Lo que recibe es un query object que va a ser tipo característica. O sea, nosotros le pasamos al árbol un vector de características o un mapa de características, lo que nosotros habíamos definido como característica. Un distance calculator, que es un calculador de distancias que usamos en el BPT, y el número de objetos a consultar, ¿no? Básicamente el algoritmo es este, ¿no? Eh, Aplicamos el distance calculator entre las características que que le pasamos a consultar y las características que están almacenadas en el nodo. Obtiene esta distancia. La comparamos con el middle distance. Si la distancia calculada es menor al middle distance, entonces el resultado debe estar por el lado izquierdo. En caso contrario, pues debe estar por el lado derecho. Este otro if lo que nos dice es, ¿no? Si el número de objetos es mayor o igual que left children size, pues entonces significa que ahí tenemos el resultado por la rama izquierda. Si es igual a 0, pues retornamos a la raíz como resultado. Si es mayor que 0, entonces retornamos al hijo izquierdo convertido en un conjunto, ¿no? O sea, agarramos todo el hijo izquierdo y lo convertimos en un conjunto y lo devolvemos. En caso contrario, si el número de hijos izquierdos es mayor a la consulta, pues llamamos recursivamente a la misma función y ahora vamos por el hijo izquierdo. Lo mismo hacemos en el hijo derecho, ¿no? Si el número de objetos a consultar es mayor que el número de hijos izquierdos, pues vemos, ¿no? Hacemos lo mismo, luego retornamos como un conjunto, pero si es cero lo retornamos a sí mismo. En caso contrario, pues nos vamos al hijo izquierdo derecho recursivamente y realizamos por ahí la búsqueda. Esas son unas funciones que utilizamos en el query, funciones de apoyo. ¿Sí? Acá tenemos una versión. Acá tenemos una versión, pero es un índice basado en vector, que lo que hace, pues no, realmente no es un índice, ¿no? Sino que por fuerza bruta va buscando en un vector. O sea, básicamente acá no hay índice, ¿no?
vamos a ver este es el punto de entrada. Básicamente lo que hacemos aquí es tenemos un archivito con las entradas de los textos, de los documentos de texto. Lo que hacemos básicamente es declaramos el preprocesador, el extractor de características y construimos el índice. O sea, no realmente construimos el índice, sino instanciamos el índice. Para instanciar el índice tenemos que indicarle al índice cuál va a ser el tipo de características que va a manejar, cuál va a ser el tipo de objetos que va a manejar y cuál va a ser el tipo de calculador de distancias que va a manejar. En este caso yo le digo sus características para documentos va a ser un mapa de string int. El tipo de objeto que se va a manejar va a ser un text document. Y el extractor de características va a ser una función lambda. En este caso es esta función double. Eso indica que es una función que va a devolver un double. Y como parámetros va a recibir un mapa de string int y otro mapa de string int que los va a comparar y a partir de ellos dos va a devolver un double. El nombre del índice a instanciar se llama index, le pasamos el preprocesador de arriba, el extractor y acá le pasamos la función para calcular distancias que se llama Euclidean Distance Based Maps, que es una función que hemos programado que está en la carpeta Commons en el archivo distance.h, que lo que va a hacer esta función simplemente recibe dos mapas y nos va a devolver la distancia entre ambos. No, da mapas diccionarios, ¿no? O sea, de palabra y cantidad de palabras. En este caso, con un bucle simplemente a la colección de archivos que cargamos al comienzo, la, la indexamos. Aquí indexamos, ¿qué significa? Preprocesamos, extraemos características e indexamos. Eh, Aquí, bueno, lanzamos un mensaje diciendo que el índice se construyó. Y acá decimos que ingrese un documento a consultar. Y acá le ponemos, vamos a ponerle algo más serio, el número de elementos a devolver. Aquí imprimimos los resultados. Aquí indicamos que el archivo no existe. Ingrese palabra a buscar para salir, ingrese "-q", ¿cierto? Entonces aquí "-q", perdón. Lo que vamos a hacer, aquí lo que vamos a hacer es compilar nuestro programa y probarlo.